esperemos que todo esté muy bien. Pues muy buenas noches a todos los asistentes que nos están siguiendo por la transmisión en vivo. Quiero agradecer a todo el mundo por andar siguiendo esta serie de entrevistas que se titulan Código Cero. Este episodio 2 tenemos el gusto de contar con la presencia de la escritora de Villahermosa, Beatriz Pérez Preda, una excelente escritora, muy prolífica y también polifacética. Bueno, antes de empezar y de propiamente con las preguntas y las respuestas, ya saben que esta es la dinámica, quisiera presentar un poco a la autora leyendo una breve semblanza que, bueno, pues para quienes no la conozcan, quienes no tengan esa oportunidad y quieran empezar a conocerla, voy a leer. Beatriz Pérez Preda es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha obtenido varios premios nacionales de poesía. Yo digo siempre un poco en broma que casi todos los premios, entre ellos el Premio Nacional de Poesía Rosario Castellanos 2005, el Premio Tabasco de Poesía José Carlos Becerra del 2009, los Juegos Florales Nacionales de Toluca del 2013, el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo del 2015, el Premio Dolores Castro de Poesía del 2021 y en el 2022 el Alardín y el Óscar Oliva. Algunos de sus libros publicados son La impaciencia de la hoguera, excelente, Trópico de ausencias, Un hermoso animal es la tristeza, Teoría sobre las aves, Habitación en sombras, Crónicas hacia Plutón y Persona no humana. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Muchas felicidades también por eso. Cuéntanos cómo estás esta noche, Beatriz, ¿qué tal te encuentras allá? Hola, muchas gracias Andros y Armando y todo el equipo de Código Cero y todas estas charlas que se están llevando a cabo. Les agradezco muchísimo. Pues yo soy una poeta que escribe desde la periferia, ¿no? Desde el sur del país, entonces que me inviten a charlar, se los agradezco muchísimo. Y pues aquí en Villa, ya saben, esta época del año, en los libros de geografía es cálido tropical con lluvias que se intensifican justo en esta temporada. Entonces está lloviendo muchísimo, pero esperamos sobrevivir a las lluvias. Muy bien. Pues sí, entendemos la situación. Siempre, si no hubiera esa lluvia, creo que a lo mejor no habría tantos grandes poetas de tu tierra. Hay una gran tradición, de hecho, es algo con lo que quería empezar un poco, ¿no? De que noto bastante esta línea de la tradición de poetas, particularmente del Otoño recorre las islas, por ejemplo, ese gran libro, porque yo decía, bueno, es que no había sentido esa sensación, ¿no? De compenetración entre el poeta y su obra y que todo hay una conexión, ¿no? Al mismo tiempo, como lo decía en un principio, eres muy polifacética, ¿no? Quisiera que nos hablaras un poco de cómo logras tener libros que parecen un poco una tradición más sencilla, entre comillas, digo, o sea, claro, que más nos identificamos más fácilmente con poemas un poco como de amor, de ausencias, de esperas, y al mismo tiempo tienes una gama de obras, en especial en los últimos años ha sorprendido, bueno, a mí me ha sorprendido mucho todo, porque hay, bueno, han dicho, ¿no? Un poco como de ciencia ficción. Yo digo que es más un poco esa pasión entre la literatura y la ciencia, en la astronomía, particularmente en Crónicas hacia Plutón. Y luego este libro un poco polifacético, intermedial. La verdad, no, me faltan adjetivos porque Persona no humana es un gran ejercicio que creo que no se hacía en mucho tiempo en la poesía mexicana. Muy bien cohesionado, con un gran discurso, con varias estrategias discursivas bastante interesantes, no solo de la poesía, y que hablan mucho de tu experiencia, ¿no? O sea, como que ese regresar un poco a tus orígenes, a tu licenciatura. Entonces, ¿cómo le haces, no? ¿Cómo le haces para tener todos esos temas en la mano y que se sientan cohesionados, ¿no? Que siguen siendo, ahí está la ausencia, ahí están los insomnios, ahí está la espera, ahí está la lluvia, la sensualidad de la lluvia y la tristeza como un animal, ¿no? Que desde el poema de Lucía, de La impaciencia de la hoguera, hasta Un hermoso animal es la tristeza. Así que te dejo hablar, ¿no? ¿Cómo lo logras? Mira, sí, fíjate, yo pues en Tabasco se escribe bajo, me cuesta un poco decir que a la sombra, ¿no? O bajo la sombra de la gran triada de Pellicer, Gorostiza y Becerra, ¿no? Que imagínate, Tabasco tiene 3 poetas, o sea, todos tienen sus estatuas, todos sus premios y demás,
y un lugar, un estado tan pequeño que tenga 3 poetas que alcanzaron pues la fama a nivel nacional y más allá, ¿no? El poeta de América y demás, ¿no? Entonces, pareciera que es mucho para un lugar tan pequeño. Entonces yo creo que aquí en Tabasco pasan dos fenómenos. Uno es que puede cohibirte, hay poetas como que se han cohibido, ¿no? Porque todo va a ser comparado con alguno de ellos, ¿no? Tanto como literariamente de qué brazo de esta triada vienes, como también pues un poco comparar tu poesía, ¿no? A la luz de estos 3 grandes poetas, ¿no? Y para otros creo que es un aliciente, ¿no? O sea, a mí nunca me ha pesado, en el sentido de que pues uno tiene como cierta libertad porque pues ya Tabasco tiene sus poetas sagrados, entonces uno puede hacer lo que quiera, ¿no? O sea, ya no, ahí están ya para la historia y entonces uno puede construir lo que quiera. En ese sentido, fíjate que yo siempre supe que iba a ser escritora, ¿no? Y vas a decir, ¿por qué estudiaste Derecho, no? Bueno, primero porque acá en Villahermosa, en aquel entonces no se podía estudiar literatura, ¿no? O algo parecido. Pero yo siempre quise ser escritora, siempre supe que iba a ser escritora, pero también supe que tendría que ver con otras cosas en mi vida para que como que ese amor, sí, exacto, que lo equilibrara. Yo de verdad como desde los 12 años supe que que iba a escribir siempre en mi vida, ¿no? Y bueno, y todo lo demás siempre ha sido como el apéndice, ¿no? O sea, estudiar Derecho, después estudié creación literaria, ya, o sea, muchísimo más grande. Eh, y todo lo que he hecho como en mi vida es un apéndice de la literatura, de la poesía, pero se ha nutrido, ¿no? Yo tengo muchos amigos que no son egresados de las carreras de literatura, ¿no? De lenguas, qué sé yo. Y entonces algunos me dicen que también lo hicieron como a propósito, ¿no? Para que no fuera algo de lo que se dedicaran a trabajar como sistemáticamente. Entonces pudieran tener como... Y ahí están en el estira y afloje siempre, ¿no? Entre otros trabajos de escritura y así. Entonces también mi vida se ha desarrollado como así, ¿no? O sea, siempre he estado en el estira y afloje. He tenido como una variedad muy hasta ridícula, creo, de trabajos, ¿no? Pero siempre ha estado la escritura un poco ahí y creo que eso se nota, muy bien lo dices, como sobre todo más ahora en la actualidad en mi escritura, en la variedad de temas, ¿no? Que han ido, yo creo que como una evolución natural de casi todos los poetas, desde como una poesía muy íntima, muy cercana al sujeto en el poema, ¿no? Hasta yo le quiero llamar ahora a mi poesía, que ahora ya no hablo como de mis emociones o de mis sentimientos, sino que hablo de mis ideas, ¿no? Ahora quiero hablar de las ideas. Ahí están los temas, ¿no? La soledad, la pérdida, etcétera. Pero ahora me interesa como desarrollar mis ideas, ¿no? O sea, lo que yo pienso y no solo lo que siento. Sí, es que eso creo que sí, ¿no? No solamente los sentimientos, que sí es muy interesante, o sea, yo creo que uno de los libros más personales que he leído, al menos tuyos, es un poco Trópico de Ausencias, o sea, creo que se comunican muy bien Trópicos de Ausencias y ese extraordinario libro de La impaciencia de la hoguera, que aclaro, bueno, y comento, ¿no? Que es un poco más fácil de conseguir en línea. Yo recuerdo que cuando te conocí un poco por las redes sociales de Twitter, dije, quiero leer a esta poeta y encontraba nada más La impaciencia de la hoguera y qué gran poema. O sea, dije, desde el principio, una de mis citas favoritas de José Carlos Becerra sobre que el olvido, ¿no? Me declare su heredero, ¿no? Esperando que me declare su heredero. Y dije, claro, ahí estaba un poco esa línea. Me obsesionaba mucho también el tema de la memoria y las ausencias, en particular como una espera, y eso me parecía hermosísimo, todas las formas que encontrabas de describir la espera, ¿no? O sea, dije, cada definición que encontrabas para hablar cómo es la espera, que si te desespera, que si no, que si solamente en el sueño y en la tristeza como que aprendes a ser paciente y todas esas cosas, dije, de aquí soy, ¿no? Y te digo, cada vez que iba descubriendo algo tuyo era, no, ahora se va a otro lado, ¿no? Ahora está con Crónicas hacia Plutón, que es interesante, o sea, yo quiero recalcar un poco este verso de Trópicos de Ausencia porque me parece que es un poco como tu poética, ¿no? En uno de tus poemas dices, hay que desconfiar de las palabras fáciles. Y yo creo que si algo define la poesía es eso, hay que desconfiar de las definiciones fáciles, hay que desconfiar de esas palabras que nos salen de manera muy cotidiana, que es el día a día, no, encontrar una forma de desarticular, de que realmente sea poesía,
¿no? Todas esas, aunque a lo mejor estás un poco a veces en contra de algunas convenciones, pienso, es que en Persona Humana la prosa, la convención de estructuras un poco de redacción, de derecho, ¿no? Artículos, todo lo que metes, esa intermedialidad es interesante, pero bueno, eso, ¿no? O sea, no sé si estás de acuerdo, bueno, si sí le estoy atinando, o si tenías otra intención sobre esto de la poética en sí misma, ¿no? De cómo crear estos grandes temas con una mirada muy, muy particular, ¿no? Claro, fíjate que la impaciencia de la hoguera, que sí se puede descargar en línea, ustedes ponen la impaciencia de la hoguera y hay un PDF ahí. Trópico de Ausencias fueron mis primeros libros. Realmente creo que, bueno, mis primeros libros publicados, porque en realidad el de Un hermoso animal es la tristeza, todos estos poemas dedicados a Alejandra Pizarnik, en realidad son el primer libro que escribí como tal, ¿no? O sea, como un libro, no que fuera una serie de poemas, etcétera, ¿no? Pero los primeros que salieron publicados fueron Impaciencia y Trópico, ¿no? Que ganaron un premio cada uno y entonces, o sea, un poco lo de los premios también es porque no conozco otra forma de publicar, ¿no? Y porque tengo muy poca vergüenza, entonces siempre mando todo y he tenido la suerte de que pega y así es como puedo ver mis libros publicados, ¿no? En realidad no conozco como otro proceso. Ahora estoy como en el proceso de querer como también tener el control de mis libros y pensando seriamente en la autoedición, sacar mi primera antología, etcétera, ¿no? Es un poco lo que quiero hacer ahora. Pero bueno, sí, estos libros son como muy, yo digo que son como muy volátiles, ¿no? O sea, ahí la emoción está como a flor de piel, son libros que son como muy intensos, ¿no? O sea, un poco como soy yo o era yo en una juventud. Y la verdad es que no me avergüenza, ¿no? O sea, a mí nunca me ha avergonzado como ponerme como soy, o sea, de cuerpo entero, ¿no? O sea, hay que desconfiar de las palabras fáciles, pero también del artificio, ¿no? Demasiado artificio puede entorpecer la poesía o la lectura o el acercamiento al lector, ¿no? Entonces, pues esos libros están ahí, hay poemas que todavía me gustan, ahora que pienso como en mi primera antología, pienso en revisarlos y ahí hay como varias cosas, ¿no? O sea, si tocarlos mucho, si no tocarlos, y hay todavía dilemas en los que me estoy moviendo. Y bueno, Plutón y Persona No Humana vienen de que yo fui una niña que leyó en bibliotecas, ¿no? Yo siempre he vivido cerca de una biblioteca. Acá en Villahermosa, en Tabasco, por mucho tiempo Tabasco fue el estado que tenía más bibliotecas por número de habitantes. Entonces yo vivía muy cerca de una biblioteca, entonces al vivir también como en un pueblo, en una ciudad muy pequeña, yo iba a la biblioteca sola, o sea, 7, 8, 9 años, ¿no? Y desde entonces tenía como mi credencial de bibliotecas de préstamo y como hasta la preparatoria dejé de acudir o sea, de préstamos de libros a una biblioteca. Entonces, yo ahí siempre sacaba 3 libros, ¿no? Porque te podías llevar hasta 3 libros por una semana. Entonces, siempre era un sepan cuántos, un clásico de sepan cuántos. Era uno de lecturas mexicanas, generalmente poesía, pero también me llevaba uno de la ciencia desde México. Y entonces ahí este lenguaje de la ciencia, la física, la astronomía, pues me empezó a fascinar, ¿no? Y tardé muchísimo tiempo en encontrar la manera de poder contar esa historia de Plutón, ¿no? Yo siempre tuve la intención de escribir algo sobre la astronomía, de un tema que estuviera relacionado con la astronomía, pero me sentía muy limitada para como encontrar la forma o el lenguaje de acercarme y que no fuera solamente un libro de divulgación más, ¿no? Sino que principalmente fuera un libro de poesía, porque eso es lo que quería hacer, escribir un libro de poesía, ¿no? Sí, quiero preguntar varias cosas sobre tu poesía, pero a propósito que mencionaste lo de la dificultad tal vez un poco de ver publicados tus libros, es algo que me interesa mucho, ¿no? Porque particularmente la poesía es un poco difícil de conseguir. Yo creo que los libros más interesantes de los últimos años de poesía, tanto están en editoriales independientes como están en estos libros que han ganado premios y que son muy estatales, ¿no? O sea, pienso también en el caso de Ivette Luna Flores, que a mí me costó horrores conseguir su libro, ¿no? Tuve que ir a la de la FIL de Minería, donde estaban estas editoriales de las universidades, para por fin hacerme de este libro, ¿no? O viajar al estado de plano. Entonces, claro, es una dificultad un poco de
la distribución de la poesía, ¿no? Este caso de la poesía. Por lo tanto, me parece también importante destacar que eres una poeta que difundes tu propia obra. O sea, me parece eso increíble de los poetas, ¿no? Que están tan felices de decir, pues lean, ¿no? Y si quieren, busquen conmigo, yo les doy ejemplares los que tenga, y que así de alguna manera se empieza a leer, ¿no? Realmente es una forma de acercarse a los lectores, de que al menos no son los medios convencionales, ¿no? De ir a las grandes librerías, y si no están cubriendo ese papel las grandes librerías, pues uno mismo. Esto lo estábamos hablando precisamente con Balam Rodrigo, que él me decía, es que pues no hay que tener el pudor, ¿no? Él va a sus ferias de libro y lleva sus paquetes de libros, solamente así me he hecho de ejemplares que me había sido imposible conseguir, y creo que es algo bueno, ¿no? Por un lado decir, bueno, no hay esta distribución, pues yo mismo, ¿no? No tener ese pudor y decir, lo voy a vender, que me parece increíble, pero pues también hay que reflexionar un poco sobre eso. O sea, no sé si quisieras hacer unos comentarios de la dificultad de la poesía, de hacer un llamado a todos nuestros espectadores a, por favor, lea poesía, por favor, ande moviendo un poco este mercado. Sí, claro, tienes toda la razón, ¿no? Este es el camino que yo encontré, ¿no? Mandar a convocatorias, y si sale ganador, pues el libro casi siempre se publica, ¿no? Con ejemplares que, o sea, ayer pensaba justo en eso, ¿no? Somos 7.800 millones de habitantes, ¿no? Algo así en el planeta. Y hay tirajes de libros de poesía. El tiraje estándar es 500 libros, ¿no? 1.000 libros ya es así como un tiraje grande. Entonces imagínate ese comparativo, ¿no? Y entonces todavía dejar que tus libros se queden en bodegas o que se queden en librerías que no tienen tanta distribución, librerías de estado, librerías de universidades, ¿no? Entonces, pues siempre he hecho eso. Yo también soy de alguien que regala muchos libros, ¿no? Casi todas mis presentaciones en vivo, los libros se regalan, ¿no? O se junta dinero para alguna causa o algo así, ¿no? Porque me parece que, pues, en mi caso también esto de la poesía es como mucha labor social, ¿no? Y bueno, y también es este asunto de que yo soy tan feliz leyendo libros de poesía, ¿no? Que tengo ese afán de compartirla también, ¿no? Porque si no, tal vez mis poemas estuvieran en la computadora o abajo de mi cama, ¿no? Así impresos y guardados. Pero pues hay este afán también de compartir. Más de que me lean, yo creo que es de compartir, ¿no? Porque a mí me emociona tanto de verdad leer poesía que, o sea, hay mucha gente que en sus necesidades básicas no está conseguir un libro, ¿no? Entonces, acercarlo de alguna manera, porque siempre los vendo mucho más baratos que cualquier libro, como en las librerías, o a veces en las presentaciones los regalo, ¿no? Porque alguien llegó de su trabajo, de la escuela, de lejos, a escucharme un rato, pues siento que lo mínimo que puedo hacer es consejarle el libro, ¿no? Y entonces, pues eso surge. Una prueba de ello es esto. He conseguido muchos amigos a través de vender los libros, consejear los libros, ¿no? Entonces se convierte en un diálogo, hay una amistad, y eso a mí me encanta, ¿no? Me encanta, porque todo lo demás resulta de alguna manera, ¿no? Y me da mucho gusto cuando de repente digo, o sea, del tiraje me tocaron 200 libros y ya no tengo ninguno, ¿no? O sea, y me parece maravilloso en un país que es un género que vende poco, es un género que publica poco, es un género que tiene todas las dificultades, pero que también vayamos encontrando como los lectores por ahí, ¿no? Salir al encuentro de los lectores, ¿no? Porque también eso, el poeta a veces es como muy diva, muy estrella, y entonces es como que otros se encarguen de eso. Pero pues no, también hay que salir un poquito al encuentro con los lectores cuando hay la oportunidad, ¿no? Es una inversión de tiempo, de energía, pero hay que hacerlo. Sí, esto que dices sobre crear redes me hace pensar en algo que justo mencionaste, ¿no? Que también es un activismo, porque es algo que me parece maravilloso de muchos autores, entre ellos tú, que tienes un compromiso muy claro, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, el libro Como Persona No Humana no solo se sienta un gran discurso, un gran artificio de esta idea de conceptualizar la vida de Sandra, sino que además se siente muy personal, ¿no? Yo veo cada rato tus publicaciones en Twitter hablando de estas causas de reunir para croquetas, para los animales, o denunciando perfiles que se están pasando de lanza. Entonces, me parece bastante interesante que logras compaginar. O sea, yo cuando vi Persona Humana, asistí a la presentación y escuché de qué trataba y leíste unos poemas, dije, claro, o sea, aquí está, ¿no? Es un momento como fusionar ese lado del activismo con
este compromiso literario. Y dije, pues, qué maravilloso, ¿no? No sé si quisieras hablar un poco de esta idea de no solo de los libros, sino aparte este compromiso. Ya, sí, claro, fíjate que son varias cosas. Por un lado, persona humana, yo siempre quise hacer algo para mí real, algo tangible, con 5 años en la Facultad de Derecho y que tengo cédula y que hice una tesis y demás, ¿no? Entonces decía, tengo que hacer algo que pueda unir, ¿no? Como esas dos historias, algo real, ¿no? Algo que sirva, la poesía y el derecho. Entonces encontré la historia de Sandra justo leyendo, pues, textos, libros, artículos ajenos a la poesía, ¿no? Que es algo que creo que es muy importante en la poesía que se escribe ahora, o algo muy importante para los escritores, ¿no? Sino dejar de ser tan endogámico y leer, ¿no? Entrar a debate, abrevar en otros conocimientos que no sean los exclusivos de la literatura, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando encontré a Sandra, la noticia de Sandra, pues yo supe que ahí era, ¿no? Ahí era. Y se juntaron muchas cosas, esta especie como de conocimiento, ¿no? Estos animales, o sea, el concepto de persona no humana, todos los estudios acerca de cómo sienten los animales, cómo se comunican los animales, cómo piensan los animales, y pues verlo eso a través como de mi filtro, que siempre es la poesía, ¿no? O sea, entonces, cómo contar esta historia sin que fuera otra vez un libro de divulgación científica, pero también porque yo me sentía súper cercana a Sandra, ¿no? O sea, de veras yo me sentía muy, muy cercana a ella, o sea, las fotos, las historias, los testimonios de sus cuidadores, de los veterinarios, me parecía tan tridimensional como cualquier persona, justo, ¿no? Como cualquier persona, como tú, como yo, ¿no? Entonces, tengo que contar esta historia, ¿no? Que contar esta historia y contarla desde esa vertiente, ¿no? Desde ese punto de intersección del derecho y la poesía, ¿no? Y que se junta también con pues con mi activismo, ¿no? O sea, que yo tengo muy presente ahorita de la ayuda a los animales, ¿no? Y creo que, bueno, justo el que seamos seres como con temas, con intereses diversos, no solamente escribir poesía sobre la poesía, ¿no? Yo creo que hubo un momento en la poesía mexicana en que se escribía poesía sobre la poesía, ¿no? Y entonces que llegó a ser como una saturación, ¿no? Y no voltear a ver hacia otros lados y pues otras aristas de lo que somos, ¿no? O sea, de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, y que se dejara de un lado poesía que era como estructuralmente o teóricamente muy hermosa, pero que resultaba un tanto vacía, ¿no? Como un tanto lejana, como un tanto distante. Y nunca me ha gustado esto, ¿no? Yo sé que son cuestiones muy específicas de los lectores, pero a mí de verdad como que me afecta mucho cuando alguien dice, es que no le entendí, ¿no? Pero no le entendí a un poema o no le entendí a lo que sea, pero no le entendí porque no hubo manera de relacionarse con él, no hubo una forma de entrarle al poema, pues, ¿no? No es que le entendiste, sino que sí, algo quedó, un rastro, una emoción, un recuerdo, algo, ¿no? Entonces yo soy como muy ajena a querer escribir este tipo de poesía, a pesar de temas que pudieran parecer complejos, ¿no? ¿Qué es una persona no humana? Naves espaciales, conceptos de mecánica cuántica, etcétera, ¿no? Sino, pues eso, hacerlo como un poco más cercano, ¿no? A través pues de esta interiorización de ese conocimiento, ¿no? Como de esa idea. Sí, pues justo esto que dices de hacer cercano lo ajeno me hace pensar en algo que te quería preguntar desde un principio, ¿no? Sobre tu poesía, que he notado, ¿no? Que para mí es la clave, por lo que tu poesía se siente tan cercana. Fervor, si tuviera que usar una palabra sería la de Borges, ¿no? De fervor. Siempre tus poemas representan ese fervor de tus personajes, sobre todo en este mecanismo en donde, si me permites el término, diré que hay un travestismo literario, porque el yo lírico muchas veces toma o se viste, ¿no? De esta alteridad, de este otro en el que estás indagando en varios de tus poemas. Veo por ahí un primer indicio en el poema de Lucía,
que viene en La impaciencia loguera, porque me encanta, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando leí y luego Un hermoso animal es la tristeza, dije, ahí está. Lucía mimó su angustia durante 30 años, no sabía que la tristeza es una fiera que no entiende de halagos, ¿no? O sea, dije, ahí está, ¿no? Lucía, a punto estuve de llamarme Lucía, dices, ¿no? Porque Lucía era mi abuela. Y esa que dices, ¿no? Que solo con sus cabellos era posible amarla, ¿no? Bastaban sus cabellos para amarla, creo que dice una parte. Entonces, esa idea de cómo te vas sintiendo cercana es una forma en que te ha permitido, no sé, darle voz a personajes de ficción como Betty Blue o a esta fotógrafa Diane Arbus, ¿no? A Pizarnik, o incluso también a las cenizas, ¿no? Del investigador espacial viajando allá en el cosmos, que es uno de los poemas más, bueno, cuando tiene la voz lírica estas cenizas que están viajando, que, ¿cómo te voy a decir, Plutón, no? Que soy un viajero que llega sin regalos? O sea, son de los poemas más sentimentales, ha despertado pasión en alumnos, o sea, te lo cuento porque sí emocionan, particularmente ese como que es un reconectar con la ciencia, ¿no? Algo que parece un poco ajeno, y sobre todo, también puede ser un orangután, ¿no? También puede ser Sandra, ¿no? Esa voz que de repente cobra sentido, o los robots que exploran Marte. Entonces, no sé, me dolió el robot que cuando lo dices, ¿no? Que se estaba ahogando en la arena. Entonces, esa idea de ver al otro, no como algo ajeno o algo que se debe intelectualizar, sino como un espacio para poder indagar en su estilo, ¿no? Es decir, que el yo lírico tome ese espacio del otro. Eso me parece brillante, ¿no? O sea, no sé si lo fuiste descubriendo poco a poco o si ya era una tendencia, por lo que me dices, es que era muy cercana a la historia de Sandra, pero pues que hablaras un poco sobre esto, ¿no? ¿Cómo es ese mecanismo de, por así decir, vestir la piel de otros, ¿no? Ya, sí. Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Primera, me encanta esto que dijiste del transvestismo en mi poesía o en la poesía, porque sí, ¿no? Y un poco es algo que no me incomoda. Ya sabes, ¿no? O sea, como una especie de, pues cuando escribimos es como un striptease, ¿no? O sea, puede ser como a la inversa o puede ser como tal, ¿no? Uno se va desnudando, pero también a veces la experiencia o la emoción está en el centro y uno le va poniendo cosas, ¿no? La va cubriendo, ¿no? Entonces, pues a mí en realidad no me preocupa este asunto de la autoficción. Creo que todos mis libros son personales. No sé si tanto autobiográficos, pero sí personales, ¿no? Y hay como una ligera separación en eso, ¿no? Un poco Piedad Bonet cuando dice pues que le gustaría escribir sobre de otras cosas, pero que solamente sabe hacer como poesía de sus propios pedazos, de su propia tragedia, ¿no? Entonces, creo que es importante vivir. Y yo soy alguien que bien o mal ha vivido y como que vivido sin miedos. No me da miedo como arriesgarme pues a ciertas situaciones de vida, a vivir, ¿no? Y creo que también eso se traduce en mi poesía, ¿no? Entonces, puedo ser capaz de desarrollar como mucha empatía por muchas cosas que parecen como lejanas, ¿no? Como estos rovers, estos robots que están en Marte solos, ¿no? Que son como una caja de metales, pero entonces son una proyección de nosotros mismos, de nosotros como humanidad, de nosotros como humanos, son una proyección y somos nosotros también que estamos allá en Marte solos, tratando de hacer una extensión de nuestro planeta, tratando de descubrir cómo salir de aquí, tratando de muchas cosas, todas esas incertidumbres donde humanizamos, no solamente yo, sino la NASA y todos los demás, estos robots, es también porque son una proyección de nosotros mismos, ¿no? A veces dudamos o no nos damos mucho cuenta de esto, pero también con los animales, ¿no? Olvidamos que nosotros mismos somos animales, ¿no? Entonces cuando se nos pone de frente, ¿no? Sandra, como una persona, recordamos, pues, ¿no? Que nosotros también somos animales, ¿no? Que podemos pasar por situaciones parecidas, que hemos pasado por situaciones parecidas, ¿no? Tanto personales como históricamente, hasta hace cuánto los hombres negros, los hombres de color, no eran considerados animales sin derechos, ¿no? O que no podían pensar, o que eran tontos, ¿no? Por así decirlo. Las mujeres también. Es decir, no hasta hace poco tiempo, en realidad, mucha de la población era considerada también así como Sandra, sin derechos.
que alguien tenía que decidir sobre si bloqueaba, cómo lo hacía, cuándo, dónde vive, o sea, si tiene derechos o no. Hasta hace muy poco, muchas personas también eran tratadas así. De hecho, todavía hay personas que tristemente son tratadas así, ¿no? Entonces, cuando los ponen de frente, cobra otra dimensión, ¿no? Nos damos cuenta que todas esas cosas que nos parecen muy ajenas no lo son tanto, ¿no? Que solamente es como una perspectiva, una distancia que hemos puesto, pero que esa distancia es muy ilusoria, que es muy delgada, que es muy corta, que no existe en realidad, ¿no? Entonces, pues eso, a mí no me molesta como llegar a un tema hasta las últimas consecuencias, ¿no? De un tema no me guardo nada. Me gusta acabar los libros y agotarlos, ¿no? Agotarlos de como agotar esa emoción, agotar esa idea y no quedarme con nada. Sí, tienes toda la razón, y ahora entiendo un poco más cuando dices que me gusta agotar todas esas ideas. Pues sí, ¿no? Con razón encontré tantas definiciones perfectas para la espera en La impaciencia de la hoguera y Trópico de ausencias. Claro, ¿no? Esta idea de que la espera es una especie de limbo. También esta idea de lo monocromático me fascina, ¿no? Que hables del blanco y el negro o el sepia, ¿no? Por eso digo monocromático, porque a veces el retrato en sepia, este relicario, ¿no? Esta como si estuvieras el tiempo pausado esperando, ¿no? Y que es mejor inventarse una historia un poco como de estoy esperando a que regrese de la guerra. Me parece brillante. Y también la precisión de las imágenes, ¿no? O sea, no sé, realmente yo creo que sí hay un buen trabajo de refinación porque pues no son solo puras palabras que van saliendo. Por eso yo decía, ¿no? Que a las palabras fáciles. Hay una serie de imágenes, no sé qué, se te quedan grabadas para la memoria. A mí me quedó mucho un extraordinario poema de Un hermoso animal, es la tristeza de las gemelas, porque dices, ¿no? Que está hablando una gemela a la otra, ¿no? Que la soledad es verme dormir porque está viendo a la gemela. Hay otra parte en donde también dice, ¿no? Nuestra sangre dividió nuestro reflejo. Y dije, qué hermosa imagen, o sea, no, nunca se me hubiera ocurrido, solamente Beatriz Pérez Pereda pudo haber dicho esta imagen precisa, y que no solo es para los gemelos, sino en general para los hermanos, ¿no? A veces somos tan cercanos que yo ya desde entonces la adopté y se lo digo a mi hermano, ¿no? La sangre dividió nuestro reflejo porque somos uno parte del otro, ¿no? Entonces, es hermosísimo, ¿no? Que uno encuentre esos descubrimientos, que lo haga sonreír un poco en estas imágenes. Esa potencia, te digo que he despertado la pasión de jóvenes, ¿no? De 14 años que siempre son muy indiferentes, pero en serio, escuchar las historias que narras en Crónicas de Plutón es muy divertido. Asimismo, quisiera rescatar, no recuerdo bien ahorita, ¿no? De cuyo nombre no quiero acordarme, un abogado que llegó a mencionar sobre tu poema que le había recomendado, Persona no humana, que me decía, es hermoso porque me dijo así, ¿no? Es cuando la jurisprudencia deja el legajo, por así decir, judicial y cobra vida, ¿no? O sea, es que es la mejor definición que había escuchado porque sí es cierto, ahorita que estás mencionando todo esto otra vez sobre, por ejemplo, personas que hasta hace mucho, ¿no? No eran consideradas humanas y que alguien tenía que verlo, todo eso lo recuperas, no solo el caso de Sandra, sino muchos casos más que la verdad es que a uno lo ponen a pensar y dices, bueno, además de la erudición de la autora, pues sí, como que nos pega duro, no solamente es un discurso de salvemos a Sandra, sino de, en realidad, como el chiste, ¿no? De Internet, checa tus privilegios. O sea, es hermosísimo, ¿no? Que esta jurisprudencia te haga reflexionar a ese nivel tan profundo. Entonces, no sé cómo logras, ¿no? Esta idea de la investigación, además, bueno, si hay un proceso de selección o de condensación, porque no sé, o los mejores casos, o nada más lo que ibas encontrando, no sé. Háblanos un poco sobre eso. Sí, fíjate que en particular, bueno, hablaré primero de persona. Y persona, así como dices que tengo mucha suerte para los premios, que sí, tengo muy mala suerte para las becas, ¿no? Por ejemplo, yo postulé muchísimo al FONCA, cuando podía yo ser joven creadora, nunca obtuve FONCA. Yo propuse Plutón para FONCA, yo propuse La impaciencia para FONCA, yo propuse todos mis libros, el del Nerdo, el de Teoría sobre las aguas, todos mis libros los propuse al FONCA, nunca tuve FONCA, pero pues yo siempre los escribía, ¿no? Nada más quiere como para escribir un poquito más holgado y siempre salían en los libros y ya después tenía la fortuna de que salían publicados, ¿no? Pero sí, fíjate que yo soy alguien que se obsesiona con algo, confluyen como muchas circunstancias, ¿no? Un ejemplo, Teoría sobre las aves, yo tenía un novio que era escritor, murió, y
en el proceso de que él muere, ¿no? A mí nunca había sufrido yo una muerte cercana, ¿no? Y entonces, justo en ese proceso, todo tenía que ver con pájaros, ¿no? O sea, pero todo lo que yo veía, lo que me decía la gente, lo que yo observaba, ¿no? Y a mí me daba mucho miedo, un poco, eh, pensar que en algún momento iba a tener que escribir sobre su muerte y que no se sintiera algo tan insensible, pues, ¿no? Como oportunista, hablar de su muerte, porque era algo que me atravesaba, pero cómo tocarlo, ¿no? Y entonces, como todo en ese momento era casualmente todo era sobre pájaros, es decir, yo iba a una librería y me gustaban los libros sobre aves o que tuvieran aves en las portadas y veía películas que tenían que ver con eso, entonces me di cuenta que ahí estaba, ¿no? Que ahí era el tema y que yo tenía que agarrarlo como por ahí. Y entonces empecé a leer todo, pero para decirte todo, es que llegué a leer libros hasta de cetrería, ¿no? O sea, de cómo educar a las águilas y todo esto, taxonomía, libros de observación de aves, esas personas que van así como haciendo senderismo y que observan aves. O sea, leía de todo para tratar de no sonar farsante, ¿no? Porque a lo mejor nada de esto se refleja tal cual en el libro, pero para mí sí sirve, para mi espíritu, para mi alma sirve, para mi lenguaje, ¿no? Para mi cómo pensar, o sea, me sitúo en una forma de pensamiento y todo eso lo tengo que nutrir, ¿no? Llega el momento en que hay como, si hay que abandonar, porque puede ser que nada más uno esté acumulando, ¿no? Y ya no posterga el momento de la escritura y que ya se suelta, ¿no? Lo mismo pasó con Persona. Con Persona encontré primero un artículo, el juicio se desarrolla en Argentina y gracias al internet y que pues las instituciones públicas tienen que subir como toda su información, pude acceder a las sentencias, ¿no? Todo el juicio, ¿no? de Sandra, pero también me di cuenta que había un montón de gente que estudia derecho y que también me interesan los derechos de los animales, hay un montón de tesis, entonces todo eso también lo empecé a leer, ¿no? Era como hacer un posgrado en derecho ambiental y yo leía a la par tesis como Aida Vitale y su libro de plantas y animales o cosas así, ¿no? O sea, ¿qué habían hecho los autores acerca de animales o plantas sobre la naturaleza? Y también leer un montón de abogados que tenían tesis al respecto, ¿no? Tanto del caso concreto de Sandra como de animales en general, ¿no? Ballenas, caballos, lo que fuere, ¿no? Y también llegar como al agotamiento, ¿no? De leer y en algún momento soltarlo, ¿no? Sí necesito como sentir que soy un experto en el tema, aunque no lo sea, y ya después como soltarlo, ¿no? Sí, no, me parece interesante porque luego a muchos nos cuesta, sí. Sí, no, sí, sigue. No, y entonces, o sea, que fue una evolución, porque, por ejemplo, mencionas a Lucía, ¿no? En uno de mis primeros libros, y bueno, ahí evidentemente se nota, o sea, también hay como el desamor, hay la soledad, la tristeza, habitar en el trópico, ¿no? Que a mí también, de alguna manera, siempre me ha interesado que se note que yo escribo desde cierto lugar, ¿no? No solamente como intelectualmente o emocionalmente, sino también geográficamente que escribo desde cierto lugar, porque yo soy una poeta que casi toda su vida la ha vivido en Villahermosa, ¿no? Siempre he tenido temporadas que viví en la Ciudad de México, en Guadalajara estuve viviendo un año, pero yo soy una poeta que escribe desde el trópico, desde el sur, ¿no? Y eso me interesaba en la impaciencia de la hoguera, me interesaba mucho eso, ¿no? Que se viera también ese trópico, ¿no? Y también es una especie como de presentación al mundo, ¿no? De dónde vengo, de quién soy, de dónde soy, quién soy, etcétera, ¿no? Por ejemplo, estos poemas son referencias a Lucía, que es mi abuela. Yo me iba a llamar Lucía, es que es literal, ¿no? El poema, yo fui una niña que estuvo como más de un año sin nombre. Mis padres no me ponían nombre porque no se ponían de acuerdo, ¿no? Entonces, yo me iba a llamar Lucía y al final no, porque era el nombre de una muerta, que era mi abuela, ¿no? Y aparte que mi abuela se suicidó, a los 30 y pocos años y yo no la conozco, no hay foto de ella. Mi madre alguna vez vio una foto de ella, pero yo no la conozco, solamente el retrato hablado de ella, ¿no?
que a su vez es el retrato hablado que yo hice en La Impaciencia, que es, hice el libro más personal, pero el libro también que intenta como reagrupar, ¿sabes? O sea, como reagrupar muchas partes de mí y presentarme al mundo y decir soy poeta, pero también, o sea, vengo de aquí, de esto soy. Sí, qué, ¿no? Qué interesante, qué bueno que nos ayudas a enriquecer un poco más tu lectura. Y a propósito que hablas del trópico, yo quería preguntar, ¿por qué Alemania, no? Como en contraposición, sale un par de veces en tus poemas y me parece exótico, ¿no? O sea, la idea de La loca de Berlín o de En una habitación propia, ¿no? Soñé con Alemania anoche, ¿no? ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué, no? Yo sí tengo la duda genuina y dije, voy a aprovechar, no voy a dejar pasar la oportunidad para preguntar, ¿por qué Alemania? Claro, mira, es que, por ejemplo, en lo de La loca de Berlín, es porque yo cuando viví, una de las veces que viví en la Ciudad de México, viví, pues es la Roma, es como la colonia Roma esa parte, y yo vivía justo en la calle que se llamaba Berlín, ¿no? Y entonces ahí yo vivía con otras poetas, ¿no? Estuve viviendo con otras poetas, Gabriela Aguirre, por ejemplo, es una amiga muy cercana y ahí vivía yo con ella. Ella era, en ese entonces ella era becaria para la Fundación de las Letras Mexicanas y bueno, yo vivía ahí, ¿no? Entonces, o sea, pues la experiencia de vivir con otras poetas, la experiencia de conocer la gran ciudad, ¿no? Que es la Ciudad de México. Y entonces a partir de ahí, pues era como ponerle eso, todo transcurría como en esa esquina de la calle Berlín, ¿no? Ahí cerca está la fundación, ahí cerca estaba el departamento, ahí cerca estaba el café, ahí cerca estaba, de hecho ahí cerca está la Casa de la Cultura de Tabasco. Yo llegaba ahí a clases de pintura, entonces todo se desarrollaba como en esa misma calle, ¿no? Entonces, por eso un poco. Ahora, lo otro, pues en la poesía no hay casualidades, ¿no? Y el poema de Soy yo que estoy en Alemania es literal, porque yo soñé que estaba en Alemania. Yo nunca he ido a Europa, siquiera, ¿no? Y entonces yo soñé que estaba en Alemania y me levanté y escribí el poema, ¿no? No sé si así es Alemania, pero lo escribí. Pues muchas gracias, ya, no sé, tiene mucho sentido, deberías de hacer un poemario nada más sobre eso, ¿no? Sobre esa, que hables, ¿no? De esta obsesión y de la calle Alemania, el simbolismo. Pero bueno, antes de continuar, quiero leerte un poco unos comentarios, porque ahí al final viene una pregunta, vas a ver que te quieren mucho, te dicen que qué gran charla, están comentando en un, por ejemplo, Lorena dice que te quiero mucho, Beatriz, gracias por tanto, no podríamos seguir en este mundo poetosos sin nuestras redes de apoyo, que tienes imágenes únicas, toda la admiración de nuestros espectadores, bueno, de Lorena, que está muy entusiasta participando hoy, que se nota tu esfuerzo, muchas gracias por tanto, y particularmente la pregunta de cómo fue el proceso para Teoría sobre las Aves, porque dice que ese libro le cambió mucho su vida, Lorena Aviña, también una gran poeta que le mandamos saludos. Pues muchos saludos a Lorena, gracias por leerme. Y bueno, escribir es vivir. Y yo vengo de una familia muy pequeña, ¿no? Porque mis padres fueron huérfanos. Mi padre falleció ahora con el COVID en el 2020. Y entonces, o sea, en realidad, somos una familia muy nuclear, ¿no? Y como ellos venían de padres que fallecieron cuando tenían 2 o 3 años, etcétera, etcétera, pues en realidad yo hubo un lapso que no había muertes de nadie porque no había más familia, ¿no? O sea, eran hijos únicos o hermanos que se disgregaron. Y yo en realidad nunca había vivido la muerte de cerca, ¿no? O sea, se había muerto alguien que era un primo que nunca he conocido, ¿no? Y que nos dijeron que murió y ni siquiera podemos viajar para el velorio, qué sé yo, ¿no? Entonces cuando mi novio muere, fue como la primera gran pérdida, ¿no? Porque además él murió en un accidente de auto y estuvo en calidad de desconocido como un par de días, porque no sabíamos dónde estaba, ¿no? Y fue a buscar en los hospitales, etcétera, hasta que dimos con él. Entonces ya nunca lo volvimos a ver consciente, ¿no? Él llegó al hospital consciente, pero de hecho nos enteramos porque él
antes de entrar en coma, repetían un número telefónico, repetían un número telefónico, repetían un número telefónico, y una enfermera lo anotó y no dejó de llamar a ese número hasta que alguien contestó. En su casa, sus hermanos, sus padres estaban de viaje. Él estaba solo, yo estaba en un encuentro de escritores, entonces no había nadie en Villahermosa, ¿no? Y solamente porque siguió llamando, un día encontró a alguien en casa y porque estábamos fuera buscándolo, ¿no? En los hospitales y demás. Entonces fue como el primer shock de la muerte, ¿no? O sea, de una muerte cercana, de una muerte además como muy traumática, etcétera, ¿no? Y lo duro, lo feo que son los hospitales, lo difícil que es estar 24 horas allá afuera, con hospitales que tienen diseños de arquitectura hostil, ¿no? Ese es otro tema que me interesa. Las sillas, las bancas afuera, que ponen incluso cosas para que no se queden las familias en el suelo. Sí hay como mucho apoyo también, ¿no? Entre toda esta gente que está ahí esperando, que come, que vive ahí, pero también es como un ambiente muy difícil, ¿no? Entonces, él estuvo en coma 10 días y murió. Y bueno, fue así como hay muchas cosas de la muerte que la gente no te dice, ¿no? Hasta que tú lo vives, todas estas cosas de la espera, de incredulidad, básicamente todo lo que sí dice Joan Didion en su libro, pero que nadie más te dice, ¿no? Habría que ser, ese libro de Joan Didion tendría que ser un libro de cabecera, porque lo demás no te lo dice la gente, ¿no? Entonces todo eso que fue para mí como una revolución, en algún momento tenía que hacer como la catarsis, ¿no? Porque yo creía muy ingenuamente, pensaba, ¿no? Que con el tiempo, solo con el tiempo, me iba a sentir mejor, ¿no? Entonces decía, bueno, ya que pasen un mes, un año, etcétera, ¿no? Y como si hay que tener como un proceso de catarsis, sí hay que tener como un proceso de duelo, y pues eso, la fragilidad de la vida, ¿no? Como todas las aves, o sea, la vida es eso, ¿no? Somos como aves, somos tan frágiles, tan inexpertas, tan bellas también, ¿no? Me parecía la metáfora perfecta para contar esto, ¿no? Además de que, digo, la muerte. ¿Qué nos ha escrito sobre la muerte, no? Aquí en el sur tenemos como unos edificios gigantes llamados José Gorostiza, ¿no? Y Jaime Sabines, con estos libros asombrosos que han escrito, ¿no? Muerte sin fin, o algo sobre la muerte del mayor Sabines, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo entrarle, ¿no? ¿Cómo entrarle a un tema de lo que ya se ha dicho tanto, ¿no? Y se ha dicho también dicho. Entonces, yo quise contar eso, ¿no? Contar esta historia de cómo vivir mi proceso de duelo desde este asunto de los hospitales, este asunto de la imposibilidad, ¿no? Este asunto de la ausencia, ¿no? La ausencia como algo muy, muy, muy tangible y algo que va contigo a todos lados, ¿no? Entonces, bueno, es que todos mis libros son personales, o sea, te iba a decir, es mi libro más personal, pero es un libro como muy, muy, no sé, me daba mucho pudor, de repente me daba mucho pudor porque sí hablaba de mí, pero pues hablaba de alguien más y así, ¿no? Pues sí, tienes razón, creo que sí, todos tus libros son tan tuyos, tan personales, que por eso no importa el tema que abordes, se sienten tan cercanos, ¿no? Para el lector. Bueno, no sé, ha sido una charla bastante cálida, me gusta. Vamos a ir cerrando un poco y quisiera, ya has hablado de algunas cuantas influencias de Joan Didion, no sé si quisieras hablar un poco de los libros que lees, o sea, pueden que sean de poesía, puede que no, o si quieres mencionar tal vez a ciertos autores vivos, mexicanos, ¿no? Que andas leyendo también para ir generando esas redes de los que nos estén escuchando, viendo ahorita o después, que decidan buscar, ¿no? No solamente a Beatriz Pérez Pereda, sino a ver qué recomienda. Claro, mira, yo justo ahorita lo que ando leyendo, por ejemplo, ahorita estoy leyendo a Mercedes Alvarado. Me encanta lo que escribe Mercedes Alvarado. Antier acabo de terminar su segundo libro del que yo he tenido acceso, que es Nombres Propios, que es acerca de los desaparecidos, ¿no? Y anterior a eso, ella publicó un libro que se llama Días de Luz Larga, algo así. Mercedes es fantástica, es alguien que no está como en el foco tampoco, ¿no? Aunque está en una editorial muy bonita, Elefanta,
pero no está como en el foco, ¿no? Y, o sea, si pueden conseguir algo de Mercedes Alvarado, vayan y cómprenlo. A mí es como una lectura que me ha deslumbrado. Yo leo como mucha narrativa, ¿no? Leo como mucha novela también. Entonces, pero leo novela como de todo. Leo a los gringos, leo a los europeos, leo a los sudamericanos. Después caigo muy fácil en la mesa de novedad, pero pues también uno va aprendiendo, ¿no? Ahí va luchando. ¿A quién más? Mira, ahorita acaba de ganar el Nervo, vi que ganó el Nervo, Yaroslavi Pañuelos, no sé, creo que sí es Yaroslavi. Es una poeta también excelente, excelente, que además trata temas que no se tocan demasiado, ¿no? En la poesía mexicana, como por ejemplo el sobrepeso, ¿no? O los problemas de la dismorfia corporal y demás. Entonces ella me parece una poeta como muy, muy interesante. Evidentemente tengo por los temas, por elección de temas, Elisa Díaz Castelo es una poeta que me interesa muchísimo, a la que he leído muchísimo. Yo he leído todo lo de Elisa, incluso Planetas Habitables, su último libro. Y bueno, de ella cualquier cosa que podamos leer es recomendable, y ella es como muy, muy, muy fantástica, ¿no? Entonces, creo que la poesía mexicana, escrita por mujeres jóvenes, está en un buen momento, y pues eso. Pues sí, muchas gracias. No sé, es bastante interesante. Queremos mantener un poco las sesiones un poco más cortitas, que no sean, sean como cápsulas, ¿no? De poesía, pequeñas cápsulas de poesía para ir conociendo a estos autores. Sí, no quisiéramos cerrar, Lorena, ya lo vi, pero vamos a ir un poco acotando, ¿no? También, antes como tal de despedirnos, pues a todo mundo igual seguirlos invitando a estas charlas que estamos teniendo. Vamos a seguir, obviamente, la siguiente semana en jueves vamos a tener a Antonio Rubio, va a venir también Cristina Guillermo, va a venir Edgar G. Rojo, Darío González, y vamos a cerrar con nuestra querida amiga Ana Clara Muro, también una poeta interesante de palíndroma, muy, muy independiente. Entonces no se los vayan perdiendo. ¿Algo más que quisieras decir, Beatriz, antes ahora sí de irnos como tal? Nada, que muchas gracias por este espacio y gracias por hacer estas charlas. Ahí voy a estar pendientísima de Ana Clara Muro, que también me encanta, es una gran poeta. Y bueno, a las personas que están aquí, que escucharon, a quienes pusieron comentarios, muchas gracias. Y también, yo solamente tengo Twitter, pero búsquenme Twitter, siempre ando regalando libros, siempre ando promocionando todo lo que hago, pues desde allá. Entonces, a lo mejor el diálogo puede continuarse allá. Sí, y bueno, obviamente estaremos muy al pendiente de de este proyecto que dices, una antología. Sería mejor unas obras completas. Yo quisiera conseguir algunos libros que ya no se consiguen, todo compiladito muy bonito. Sí daría para un bonito tomo de poesía. Entonces, también, si hay editores por aquí, por favor, que editen ya a Beatriz Pérez Pereda todo, desde que empezó hasta Persona No Humana, ¿no? Sería hermoso ya tenerlo en un volumen indispensable. Bueno, muchas gracias también a todos los que estuvieron aquí comentando, a Lorena, que estuvo tan presente, y gracias a Beatriz por haber aceptado la invitación, gracias por compartirnos tus redes. Todos vayan de una vez a preguntarle a Beatriz qué libros le quedan, cuáles podría compartir con ustedes. Pues creo que eso ha sido todo. Muchísimas gracias por esta charla, la verdad fue muy enriquecedora, me encantó muchísimo conocerte. Ahora sí, un poco en visual, como les digo aquí a los espectadores, nos conocemos nada más por Twitter, esa hermosa red para, a veces, ¿no? Para irnos conociendo y ir generando espacios de lectura. Bueno, pues muchísimas gracias al equipo de Irradiación por estar aquí también presente, un poco tras bambalinas, y a todos los asistentes, ¿no? Que tengan una excelente noche, nos seguimos viendo, muchas gracias por estar aquí, y yo creo que adiós, ¿no? Así vamos saludando un poco como nos enseñaron la pandemia.